Buenas tardes a todos, bienvenidos. La Escuela de Alta Dirección les da la cordial bienvenida a este ciclo de charlas Cómo gestionar en tiempos de incertidumbre. Mi nombre es Cristian Baeza, soy coordinador académico de la Escuela de Alta Dirección y hoy día voy a estar para ayudarlos a canalizar sus consultas que pueden realizar a través de chat en la charla de hoy, que es Gestión Tributaria en tiempos de incertidumbre. Esta charla la va a dar nuestro profesor y director del Magíster en Dirección de Tributaria, Gabriel Torres. Gabriel es magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, contador público y auditor por la Universidad Externado de Colombia, diplomado en Informática y Teoría de Sistemas de la Escuela de Organización Industrial de Madrid, España, consultor de empresas, del sector público y organismos internacionales. También es autor y coautor en innumerables textos financieros y contables, director de la revista Contabilidad, Auditoría e IFRS de la editorial Thomson Reuters, de más de 150 artículos sobre finanzas y docencia publicados en Argentina, Colombia, Chile, España y Perú. Contador benemérito de las Américas por la Asociación Interamericana de Contador y Auditoría, por sus aportes académicos y editoriales en Chile y América. Es profesor universitario en Chile y Colombia, ha sido auditor, consultor en las Naciones Unidas de Colombia, gerente contador en el laboratorio Max Factor de Chile y Colombia, director de contabilidad de presupuestos, Grupo de Seguro Colombia, director de Recursos Humanos y jefe de Departamento de Estudios, Grupo Endesa Chile-España hasta el año 2001. Bueno, los dejo a ustedes a continuación con Gabriel Torres. Muy bien, muchas gracias. Larga la presentación esta. Vamos a compartir aquí entonces una transparencia. ¿Dónde la tenemos? Por aquí está. ¿Se estará viendo esa transparencia? ¿Sí? Cristian, ¿me puedes dar un ok? Yo no la veo. No la ves. A ver si ahí ahora. Todavía no aparece. Ahí sí. Ahí está cargando. Ahí está. Le tienes que dar presentación preliminar, Gabriel. Ya, muchas gracias. Ahora sí. Bueno, gracias por la presentación. El estar preparando esta charla me hizo recordar una expresión, venía de la Universidad de Salamanca. Esta es una de las universidades más antiguas, 800 años, y ahí habían muchos catedráticos que hablaban de filosofía, de retórica, de las aritméticas de la época. Y uno de estos profesores, siendo encarcelado por la Inquisición, torturado por la Inquisición, a la salida de su cautiverio,
después de todas estas torturas, se enfrentó a sus alumnos en la cátedra y pronunció una famosísima frase que se ha hecho muy popular. Simplemente dijo, y como veníamos diciendo. Lo mismo podemos decir ahora en este reencuentro virtual, porque en las clases presenciales se habían venido interrumpiendo y hoy día es un reencuentro como para compartir algunos temas de orden muy contingente como son los temas tributarios. Así es que yo los voy a convidar, los voy a invitar a que participemos aquí de algunas de las ideas que en el último tiempo han estado rondando el ámbito tributario y que pensemos o revisemos en qué estamos hoy día, hablar algo de la reforma tributaria 2020, que ya no es una reforma, habría que hablar de reformas tributarias en plural, porque este problema que tenemos de pandemia nos ha llevado a múltiples decisiones gubernamentales sobre impuestos. Así es que vamos a ver también algún comentario sobre escenario futuro y algo que en línea con esto es el programa de Magíster en Dirección Tributaria que tiene nuestra facultad en nuestra universidad. Así que la invitación es a revisar algunos de estos temas partiendo de algunas consideraciones de en qué estamos. Y claro, es inevitable, ineludible hablar de la crisis sanitaria que es social y económica y que es global al mismo tiempo. Esta pandemia que nos sorprendió sin prevención, porque no había vacuna, ni tampoco remedio, no hay curación disponible todavía. Y esto ha sometido no solamente a nuestro país, sino que en realidad al universo completo a un problema sanitario, un problema que también es social y un problema económico que deriva en lo tributario. Si uno revisa algunos de los puntos más difundidos del problema sanitario, ve en primer lugar el tema de los contagiados, los infectados, y hoy día revisando algunas cifras de la prensa, se habla de 12 millones de infectados y en muertes a nivel global más de 300.000 personas. Y a nivel local, nacional, también tenemos muchos problemas porque hay alrededor de 550.000 contagiados y unos 6.000, casi 7.000 fallecidos ya. De tal manera que eso da marca todo el quehacer económico, social, cultural de los países. El problema social se genera y uno lo puede apreciar en el desempleo, en la pérdida de los ingresos de las personas, de las empresas, en la asistencia estatal, porque hemos pasado de un Estado subsidiario, como dicen por ahí, a un Estado solidario, y esto nos va a conducir seguramente a un modelo de negocio y de empresa y económico diferente al que tenemos hoy día. Y debemos estar sufriendo el enclauchamiento naturalmente. Los aspectos económicos uno los ve y los escucha también en el cierre de empresas, en la caída del consumo, por falta de demanda, no hay suficiente liquidez para consumir todo y porque hay muchas actividades también restringidas, pero también una caída en la producción, porque precisamente muchas actividades se han interrumpido. Ha habido cesaciones de pago, en fin, recesión económica, aun cuando aquí en Chile nosotros hemos tenido la suerte de que el precio del cobre se estabilice y ya ayer, por ejemplo, la libra de cobre estaba en $2.80 y poquito más. Y también la inflación está controlada, aunque con temores en algunos sectores de algo de deflación. Bueno, y ayer conocimos también el índice de precio al consumidor que nos decía que había habido una tasa negativa del 0,1%. Bueno, todo esto, si uno lo analiza desde el punto de vista tributario, tiene un impacto muy relevante. Por ejemplo, la implementación de la reforma tributaria está aprobada el 24 de febrero de este año, que tanto costó sacarla, ha sido muy parcial.
La caída del recaudo fiscal también ha sido, pero extraordinariamente profunda, como que se habla en materia de IVA nomás que el recaudo que se ha estado perdiendo está alrededor del 40%. Ha habido en materias tributarias muchos beneficios en orden impositivo hacia las empresas grandes, pequeñas y medianas para aliviarles un poco la carga y salir de este apremio en el que nos tiene la COVID-19. Bueno, en este marco entonces de realidad, conviene, aunque sea para fines pedagógicos y, por qué no decirlo, de cumplimiento también, revisar algunos de los puntos de la reforma tributaria de la ley 21.210 aprobada el 24 de febrero. Y siempre en estos análisis conviene revisar este cuadro, este rombo que hay ahí de aristas que tiene el tema tributario. Siempre hay una arista política, también de afectación en las finanzas públicas, en materias legales y jurídicas, como no, el tema tributario está presente ahí, en lo contable de las organizaciones y de las empresas también, y un factor que nunca está ajeno cuando uno habla de impuestos son los temas éticos. Entonces, ¿qué decir de la arista política? Bueno, el corazón de la propuesta inicialmente a fines del año pasado iba por regresar a un modelo integrado de impuesto a la renta, principalmente, ese era el corazón. Pero esto no pasó más allá porque hubo una gran discusión parlamentaria y entonces en vez de la pérdida de 800 millones de dólares de que se hablaba inicialmente, se llegó a incrementar vía esta reforma en más de 2.000 millones de dólares el fondo provisto por esta reforma. De tal manera que a partir de ahí se empezó a discutir y después en marzo ya nos llegó la COVID y el tema de reforma tributaria empezó a quedar un poquito pendiente. En las finanzas públicas, claro, la falta de recursos para atender las demandas que venían desde octubre pasado ya era complicado. Atender ahora las demandas con el COVID-19 se complicó mucho más, de tal manera que las finanzas públicas se han resentido y entonces hubo que romper el chanchito. Afortunadamente Chile tiene ahorros o tenía grandes ahorros y las tasas de interés internacional también han estado bajas, lo que ha permitido financiar esta pandemia, aunque todavía están en duda cómo se van a financiar las demandas sociales. En materia legal, los abogados han tenido mucho trabajo desde el punto de vista de atención no solamente a sus clientes en estos temas de reforma tributaria, sino que en toda la nueva legislación que está surgiendo en este periodo de 3 meses, abril, mayo y junio, no solamente en los temas de clientes, sino que en los temas legislativos. Hay mucho trabajo ahí en materia legal. Y los contadores y auditores que venían preocupados de su replanificación tributaria para atender también las consultas de muchos contribuyentes, se han visto de que la caída de los negocios pequeños, medianas y grandes empresas ha sido de tal tamaño que han tenido que arbitrar también medidas de teletrabajo para ayudar a resolver problemas de las empresas en las que ellos trabajaban, a los que le están dando servicio. Y un tema no menor que siempre surge al analizar los temas de impuestos es el tema de ético, porque la mala costumbre de creer que los impuestos siempre se van a perder o que los administro mejor yo para los bienes que necesito, se pierden con la administración estatal de estos impuestos y entonces eso conduce a mucha evasión tributaria. Por ejemplo, se habla de que la ley de impuesto al valor agregado, que es la que aporta más o menos el 50% del presupuesto fiscal, tiene evasiones en tiempos de normalidad sobre el 20%. Bueno, ahora se está diciendo que se está perdiendo alrededor del 40%. De tal manera que este cuadrito, este rombo, nos permite hacer esos análisis y probablemente lo vamos a seguir utilizando este mismo cuadro
para los periodos que vienen con tanta modificación tributaria desde el punto de vista legal y desde el punto de vista también de la norma que emana del Servicio de Impuestos Internos. Gabriel, Sí. disculpa que está pegada la primera lámina, no estamos avanzando. Entonces, ¿Y esta claro, está avanzando? no, estamos viendo nosotros la primera lámina. Todavía estamos en la primera. ¿Ahí se ve esta? Sí, avanza así. ¿Sí? Gracias. Muy bien, entonces retomamos aquí. Ahora, ¿qué cambios trajo esta reforma asociándolos con los diversos cambios que se han producido en estos meses? Bueno, hay cambios en el Código Tributario, en la Ley de la Renta, en la Ley de IVA, en contribuciones, en herencia, en impuestos de timbre, por citar solo algunos. En materia de Código Tributario, por ejemplo, la Ley 21210 estableció la incorporación de nuevos derechos para los contribuyentes. El recurso de casación en la forma que antes no estaba, ahora sí está. En materia de renta hubo cambios importantísimos, pero que quedaron un poco, como digo, rezagados. Por ejemplo, que se creó un régimen general con tasas de 27 y 25% en la primera categoría para las rentas del capital y de la industria y del comercio. Se incorporó la depreciación instantánea. Antes se trabajaba con depreciación acelerada, ahora depreciación instantánea desde el 50% de los activos fijos. Y eso ha seguido siendo modificado en los últimos meses. Hay también un nuevo tramo en el impuesto único a los trabajadores con tasa de 40% para ingresos que están sobre las 310 unidades tributarias mensuales, es decir, para los que ganan más. En materia de IVA también hubo importantes cambios, sin embargo también han pasado de alguna manera un poco desapercibidos, porque se graban, por ejemplo, muchos servicios digitales y desde hace un tiempo también todos los consumidores de Netflix, lo habrán notado, están pagando un poquito más porque todas las cuentas de estos servicios digitales hoy día tienen que pagar IVA también, que tiene tasa de 19%. Pero también es obligatoriedad de emitir boletas electrónicas de todo el comercio. Esa boletita chica que nosotros recibíamos antes de papel, hoy día está en la norma de la ley 21, de la ley de febrero, el 24 de febrero, ahora incorporada como obligatoriedad. En contribuciones, yo estoy solamente mencionando algunos de los elementos que anoté aquí para revisar esta situación. Se incorporaron sobretasas progresivas para bienes raíces, es decir, aquellos bienes raíces valuados sobre 670 unidades tributarias anuales y más van a pagar entonces una sobretasa de manera similar a cómo está estructurado el impuesto de segunda categoría y el CODAR complementario, es decir, tasas progresivas por tramo. En materia de herencia también se agregaron algunas modificaciones, como por ejemplo la exención en las donaciones, hasta 250 unidades tributarias mensuales. Bueno, sigue en este escenario, en este ambiente. Bueno, es un escenario complejo, hay más incertidumbres que certeza y eso se lee en muchos frentes. Lo interesante de esto ha sido que finalmente en el Parlamento y en el gobierno se llegó a un acuerdo para formular este plan de subsidios y activación económica de 12.000 millones de dólares para enfrentar los próximos 24 meses. Ya eso, que de hace 3 semanas o 4 semanas atrás, produjo una suerte de confianza en el horizonte de lo que se nos venía, porque no solamente hay que superar el tema de la pandemia, sino que también resolver algunos temas que son económicos y gravísimos. Aquí hay algunos datos duros acerca de la situación económica, de considerar quiebra de empresa. Fíjense ustedes que, según los datos del Ministerio de Economía, nuestro país tiene alrededor de 1 millón de empresas. De ese 1 millón de empresas, el 1% es gran empresa si uno las mide en términos de la cantidad de trabajadores. O sea,
1%, 10.000 empresas, más de 500 trabajadores. Pero luego hay un gran segmento que es de microempresas, o sea, negocios pequeños, bares, restaurantes, ferias libres, y esos son el 70%, o sea, alrededor de 700.000 empresas. Bueno, esas están en una condición muy, muy, muy precaria. Y en el tramo intermedio, entre las micro y las grandes empresas, están las medianas y pequeñas, y esas son alrededor de 300.000 empresas. Entonces, si en materia de empresa antes, dentro de la normalidad, había una quiebra, desaparecían del mercado a alrededor de 100.000 empresas al año, y también se recuperaban porque había nuevos emprendedores y aparecían otros 100.000, hoy día no solo hay 100, sino que hay muchas más que están en quiebra y los nuevos emprendimientos son muy pocos. De tal manera que eso marca el nivel de crisis económica en el que estamos viviendo. Bueno, el PIB, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de Chile, va a tener una caída de 5 o 7 puntos porcentuales, y ahí está en la gráfica, siendo muy incierto lo que va a ocurrir el año 2021. El 2022 dicen que estaríamos en recuperación, pero el año 2021 estaría bastante mal. El IMASEC de estos meses de mayo y junio ha sido 14,1 y 15,3 de caída. Entonces, estos datos del Banco Central son realmente dramáticos. La cesantía oficial, por ejemplo, que se difundía también esta semana de 11,2, es nada más que la oficial, porque la real ya está sobre el 20%. El recaudo fiscal a la baja, el IPON muestra una economía compleja, contracción, recesión. Aunque los precios del cobre con cierta volatilidad han estado al alza, y ya estamos, como decíamos, en 2,82 dólares la libra. La inflación está controlada, hay expansión en algunos sectores, especialmente los tecnológicos, alguna industria alimentaria, los supermercados, por ejemplo, también en la industria química, particularmente los negocios de farmacia. Pero ha caído el transporte, el turismo, restaurante, deporte, recreación y otros ambientes económicos. Entonces, este plan, que produjo una cierta esperanza para controlar la pandemia y activación económica, porque en realidad no se puede hoy día hablar de que una cosa es primero o segundo, o cuál es más importante que la otra. Ambas están corriendo en la misma línea y son rieles de la misma vía. Bueno, en materia de subsidios a personas y familias, que es uno de los ejes de esto, se partió con una ley de protección del empleo que hoy día cubre muchísimo más que lo inicial con lo de seguro de desempleo. Hay bonos COVID, ¿sí? Las láminas siguen en la lámina cambios de la reforma, no han avanzado. Se pierden las láminas. No aparece. ¿Ahí aparecen o no aparecen? Ahí están avanzando, sí. Entonces quiere decir que ponerla en pantalla grande se pierde. Vamos a mantenerla así entonces. En cambio de la reforma que sigue, decíamos, incertidumbre, plan de 12.000 millones de dólares, datos duros, y los ejes del plan, ahí estábamos comentándolo, ¿no? Ley de protección del empleo, bono de subsidio, garantías COVID hoy día, en fin, ingreso familiar de emergencia, el IFE, este ingreso de 100.000 pesos por persona con topes de 400 y ahí decrece, ayuda alimentaria, y en el caso de las empresas también, si la ayuda aquí no ha sido solamente a la persona, sino que ustedes ya, como todos, tenemos internalizado esta sigla del FOGAPE, que son el Fondo de Garantía para la Pequeña Empresa. Los créditos blandos que se ofrecen ahora mismo en la discusión parlamentaria que está haciendo el Parlamento, la reducción de 50% de impuestos a la renta en pequeña y mediana empresa, el rescate de las empresas grandes, que va a haber seguramente un FOGAPE para grandes empresas, a lo mejor con otro nombre, porque FOGAPE, ya decimos, es
Fondo de Garantía para Pequeñas y Medianas Empresas. De tal manera que los ejes de este plan que apuntan, y todas las medidas posteriores también, a resolver simultáneamente o atender el control de la pandemia y la activación económica. Las ayudas tributarias, si uno quisiera hacer una lista de las ayudas tributarias, es largo, pero se partió con suspensión de los pagos provisionales mensuales, el PPM, y de activos que tenían las empresas hoy día son pasivos, porque como no se están pagando, pero si existe la obligación de pago, se han convertido en pasivos. La postergación del IVA de los primeros 3 meses era esto. Hoy día también eso se ha ampliado. Anticipación de la devolución del impuesto a la renta para las pequeñas y medianas empresas y contribuyentes, también personas naturales, como está ahí la devolución de la retención incluso que se hizo en enero y febrero. La postergación de algunos meses del pago del impuesto a la renta de la pequeña y mediana empresa, postergación de contribuciones, en fin, medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias en tesorería, el reconocimiento de los gastos asociados a la contingencia sanitaria ahora son reconocidos como gastos necesarios para producir la renta, o sea, deducible en el caso de las empresas que tributan en primera categoría. La aceleración de pagos a proveedores de parte del Estado, que antes se ha discutido, tanto se ha discutido, si es a 60 días, 30 días o en el menor plazo posible. La postergación de pagos de patentes municipales. Vean ustedes, hoy día la prensa también anunciaba esta discusión. La depreciación instantánea que se va a ampliar, rebaja el impuesto de renta a pequeña empresa hasta en 50%. O sea, la tasa esa que se había fijado de 25% en la reforma de febrero, ahora probablemente va a ser modificada. Bueno, ahí hay una serie de medidas tributarias, algunas de ellas han venido por ley, otras han sido de tipo administrativo, y ahí el Servicio de Impuestos Internos es el que ha hecho todas las grandes comunicaciones. Bueno, ¿qué nos depara? ¿Cuáles son los escenarios? El escenario está lleno de nubarrones frente a la crisis que vivimos. Desde luego, el IPOM está a la baja, y datos del Banco Central, le hemos escuchado al presidente Mario Marcel decirnos que junto con este informe de política monetaria negativo, también los indicadores más permanentes como el IMASEC, que ya registran 14 puntos negativos en mayo y ahora subimos del 15,3 para ese mismo mes de mayo, entonces la situación no es buena. Pero está este plan de 12.000 millones para enfrentar estos dos ejes de personas y empresas. La discusión acerca de más ayudas se ha instalado el uso de los fondos de administradores de fondos de pensiones, y ahí hay una postura también de expresidentes del Banco Central que se han pronunciado sobre este tema, que era una cuestión casi intocable hasta hace algunos tiempos, pero el expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, por ejemplo, José de Gregorio, Vittorio Corvo, Jorge o Roberto Sales, han dicho que sí es posible, aunque el gobierno tiene una mirada distinta y el ministro Ignacio Briones cree que es mejor un crédito en vez de hacer uso de estos fondos. Pero también el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dice que ni soñar en estos tiempos con subir impuestos. Eso quedará para más adelante cuando tengamos que pagar la deuda y resolverlo con reactivación económica. Bueno, así lo han hecho otros países en otros periodos de crisis económica también, ¿no? Cuando hay crisis tan grandes que el Estado tiene que enfrentar y apoyar a toda la comunidad, a toda la población, empresas y personas, bueno, eso después se ha pagado con reactivación económica. Y por lo tanto, ahí habrá que reconsiderar lo que es el impuesto en Chile. Fíjense ustedes que no hay economista hoy día que no hable de que es imposible sacar adelante un país como el nuestro, llegado al nivel de desarrollo que tiene,
con una tasa impositiva que bordea el 20% del Producto Interno Bruto. Necesariamente eso tiene que subirse y en proceso de reactivación o activación económica para pagar la deuda hay que subir a lo menos a una tasa superior, 25%, como para que el Estado disponga de los recursos y seguir apoyando el desarrollo, no solo crecimiento, sino que desarrollo. No olvidar, dice otra de las nubes que andan en estos días de invierno por Chile, la reactivación. La Confederación de la Producción y el Comercio y los gremios están preocupados de esta reactivación, y el presidente de la CPC, Juan Sutil, ha de manera reiterada la importancia de ir viendo no solamente el tema pandemia, sino que cómo nos empezamos a preparar para el proceso de activación. Podríamos ser mejores, podríamos salir mejor parados, dice por ahí mucha gente. Y justo hoy día a mediodía me encontré con una revista en que hay una entrevista al economista Eduardo Ingel, en el que se le pregunta a qué año retrocederemos en Chile con esta crisis, la crisis económica. Y él responde, dice, seamos optimistas, tal vez terminamos dando un salto adelante, salvando el planeta y teniendo un Estado que funciona mucho mejor. Ahí hay una postura optimista, y yo creo que es una postura también de optimismo, como la que nos ha dado o hemos sabido de Europa, de la primera ministra o presidenta de Alemania, la señora Merkel, quien ha dicho que la Unión es la que contribuye a salir de estas crisis, refiriéndose a la Unión Europea naturalmente. Así es que frente a esta situación tenemos ese ambiente que nos va a seguir acompañando por varias semanas, meses diríamos, hasta no tengamos vacuna, hasta no tengamos remedio. Entonces, en este marco, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en materia universitaria? Bueno, continuando con las distintas tareas de orden académica, de docencia, de investigación y desarrollo, porque es la función propia de la universidad. Y en estos ambientes de crisis hemos dado un paso obligado de la clase presencial a las clases online o a los estudios e-learning, donde los distintos organismos de educación superior se han ido acomodando, algunos con más éxito, otros con menos éxito. Nosotros seguiremos avanzando en este caso en los proyectos de magíster en dirección tributaria que tiene la Escuela de Alta Dirección, junto a los otros programas también de magíster en recursos humanos, en evaluación de proyectos. Pero yo les quería contar entonces que en este marco de economía que hoy día tenemos tan deprimida, vamos a tener que hacer un impulso importante en el que los impuestos van a jugar un rol también trascendente. Fíjense ustedes que todos los chilenos pagamos impuestos, a lo menos el 19% de IVA. Entonces tenemos que preocuparnos de atender esa demanda en los negocios. Pero además las empresas pagan también tasas de impuestos de 25 y 27 en la ley hoy día vigente de impuesto a la renta. Entonces necesitamos una masa crítica que ayude, que colabore, que piense también en resolver problemas de orden impositivo para este proceso de reactivación. Y entonces el programa de magíster en dirección tributaria que tiene nuestra facultad ofrece clases de fines de mes, está estructurado de esa manera, son sesiones presenciales y remotas, tendremos algunas. El programa partió siendo presencial, pero lo vamos a combinar ahora con actividad remota a partir del mes de agosto. Son 12 módulos de temas que se desarrollan durante el programa, uno por mes. En la primera parte de estos módulos hay ambientes económicos globales como para visualizar el cambio que se va a producir.
porque seguramente los modelos de negocio van a cambiar, y ya decimos, y cada día escuchamos más, que el modelo económico chileno se va a ver modificado. Vamos a tener una economía verde probablemente, vamos a tener una economía o más economía circular, vamos a explotar mejor, dicen algunos, el desierto, con las tres fortalezas que hay ahí, que es el espacio el desértico, la claridad de los cielos y la minería. Pero también hay que enfrentarse en otros ambientes, como por ejemplo la riqueza del mar, el turismo de naturaleza, de tal manera que el tema económico, el modelo económico, los modelos de negocio se van a modificar. Y nosotros, en esta primera parte de los 5 módulos que tiene este programa, lo que le transmitimos a nuestros maestrando es ese conocimiento, esa inquietud y el desafío también a pensar en este tipo de cosas. El segundo tercio de estos módulos se relaciona ya con los temas duros de legislación y gestión tributaria para ver aspectos de derecho tributario, los impuestos, estos al valor agregado que yo he mencionado, el impuesto a la renta y al trabajo, el impuesto global complementario y tantos otros impuestos de menor aportación al presupuesto fiscal, pero que son regulatorios también. Y en el último tercio del programa es donde están los temas de planificación, porque no solamente interesa ver lo que está ocurriendo hoy día, sino que a las empresas también les interesa mucho, a las personas también, cómo va el futuro, qué temas de innovación impositiva pueden haber ahí, qué ambientes de fusiones de empresas se van a dar, cuáles son, entre comillas, los paraísos fiscales que van a permanecer después de esta crisis, cuáles son entonces los procesos de fusiones de empresas que se van a producir, las reorganizaciones y la tributación que les va a afectar. Igualmente, volviendo al tema ético y de controles, tener siempre presente la aplicación de las normas tributarias en estas actividades académicas. Por lo tanto, este programa seguirá estando dirigido a profesionales con licenciatura o carrera de 8 o más semestres, profesionales que deseen emprender nuevos negocios, consultores y asesores que buscan tener un conocimiento sistémico e integrado de las organizaciones y que también deseen ampliar sus conocimientos y competencias en el ámbito de la dirección tributaria. Este es un programa dirigido a la gestión, a la colaboración desde el punto de vista tributario del desarrollo de los negocios. Así es que la invitación entonces es a participar de estos programas de especialización y perfeccionamiento que ofrece la universidad y en concreto un magíster en impuestos en esta época de cambio va a ser muy, muy necesario. Eso es lo que yo quería transmitirles a ustedes, pero también en esta oportunidad se ha dedicado un espacio como para un coloquio, poder responderles algunas inquietudes, algunas preguntas que hayan surgido a propósito de esta conversa que estamos teniendo aquí. Así que yo les agradezco su atención y quedo a disposición para responder algunas de las consultas que puedan tener. Muchas gracias. Gabriel, hay 2 preguntas hasta ahora. Una dice, para una persona que está comenzando a emprender, ¿qué consejos podrías dar? Primero, felicitarla, porque el emprendimiento es algo extraordinariamente nuevo. Fíjense que en las universidades hoy día no se les enseña a los estudiantes que vayan a buscar trabajo, sino que ojalá el conocimiento que vayan adquiriendo sea para desarrollar sus propios emprendimientos, porque las tendencias globales indican que no hay trabajo asalariado de empleado para todo el mundo y cada uno también tiene que desarrollar sus propias capacidades a partir de los conocimientos que va adquiriendo. Así es que, ¿qué hacer para un emprendimiento? Mantener la gana, tener siempre el entusiasmo y luego, de partida, asesorarse en lo que uno quiere hacer, ¿no? Tener
las aportaciones desde el punto de vista formal, legal, de cómo se arman los negocios y buscar una asesoría que sea compatible con el tipo de emprendimiento que quiera realizar. Gracias. Otra pregunta. ¿Qué opina, profesor, sobre los créditos blandos que propone el gobierno y el presidente? ¿Y que estos se paguen con el impuesto a la renta o prefiere como alternativa el retiro de los fondos de la AFP? Bueno, ahí ese punto es el controversial en este momento, ¿eh? Si uno lo ve desde el punto de vista solamente de la oportunidad de tener un crédito sin tasa de interés y que al último vaya a haber una condonación, ¿quién podría negarse a eso? Pero por otro lado, hay un tema social por el que está atravesando Chile y el que no debe descuidarse, que es el cómo se están atendiendo las demandas y las necesidades de la población. Y la población, también en el ambiente político, viene cruzada por esta, digamos, controversia política entre la información que uno quiere y la información que recibe, la decisión que se toma versus la decisión que uno esperaría. Yo creo que un crédito que es a cero costo y que puede ser al último condonado, ¿quién lo podría negar? Pero tampoco digo que algunos pensionados o algunos cotizantes de AFP no les caerían bien alguna parte de los ingresos que tienen acumulados. Al fin y al cabo son de ellos. Otra pregunta, profesor. Dice, me gustaría conocer su visión personal de futuro económico del país, dada su experiencia tanto académica como profesional. Bueno, yo estoy en la onda, por así decirlo, de Eduardo Engel, este profesor, este economista, este director de espacio público. Yo tengo una visión optimista. Yo creo que podemos salir mejor parados de esta crisis, pero siempre y cuando hagamos las cosas bien. Aquí nadie se puede atribuir la verdad revelada de las decisiones que hay que tomar. Y por lo tanto yo creo que aquí debe haber conjunciones de intereses y de pensamiento a partir de lo segundo en el sector empresarial, político, en los gremios, la sociedad, como para unirse y salir adelante con estas nuevas formas de producción que seguramente vamos a tener. En vez de una economía lineal, vamos a tener una economía mucho más circular. En vez de una economía de depredación, vamos a tener una economía más verde. Yo creo, Chile necesariamente tiene que explotar mejor sus riquezas naturales, desérticas, y no solamente producir en materia prima, sino que darle algún valor agregado también. Yo soy optimista. Otra pregunta, cuando se refiere al atraso de pago a las patentes a las municipalidades, ¿se refiere, por ejemplo, también al pago de las patentes de tienda virtual? A las patentes de la segunda parte no la escuché bien. Si se refiere, por ejemplo, también al pago de las patentes de tienda virtual. Yo lo que he escuchado por estos días en el tema municipal es de que las patentes vehiculares son las que están siendo diferido su pago. No sé si las patentes comerciales o de otra naturaleza. No podría aventurar ahí una explicación. Y una pregunta que es más específica, dice, hola, buenas tardes, con respecto a una de las novedades tributarias, como lo es el IVA a medios digitales, ejemplo Facebook e Instagram, Ads, se menciona por el Servicio de Impuestos Internos que parte el 6 de junio y Facebook notificó fecha de inicio el 6 de julio. ¿Cuál sería la fecha a considerar? En caso de interpretación, ¿se da beneficio al contribuyente? Claro, sí. Bueno, ahí hay una cuestión de interpretación porque recuerden ustedes que las declaraciones y pagos siempre son posteriores a la fecha en que se produce la vigencia de una ley. Por lo tanto, ahí es nada más que hacer un chequeo entre la circular que emana del Servicio de Impuestos Internos y
en la disposición legal sobre la aplicación. No tengo en este momento a la mano ese dato, pero habría que verificarlo por ahí. Otra pregunta, profesor. ¿No cree que ha llegado el momento de discutir acerca de los créditos de la primera categoría que dice no fondos de pensiones nunca recuperan? En general, el tema de los créditos a la primera categoría siempre han sido controversiales, siempre. Pero tienen un sentido. Fíjense ustedes que los créditos, una vez que se establece una norma general, aparecen excepciones. ¿Con qué fin son las excepciones y los créditos? Generalmente con el incentivar algún desarrollo económico de algún sector o de alguna región. Pero lo que ocurre es que después esos incentivos a la inversión se van generalizando y ahí entonces es donde viene el problema. Yo sí creo que la ley de la renta nuestra, este decreto ley que no tiene tanta vigencia y tiene tanta modificación, debería ser modificado en esa parte. El decreto ley 824, para mi gusto, incorpora mucho crédito fiscal y por lo tanto la tasa de impuestos se termina desvirtuando. ¿Qué opina, profesor, del atraso de la emisión de las circulares por parte del Servicio de Impuesto Interno? Qué interesante la consulta esa. Hace algunos días escuchaba algunos sectores que siempre han tenido un problema con el Estado. Dicen el Estado muy grande, muy ineficiente, hay que hacerlo más eficiente y achicándolo. Bueno, ahora se ha visto que el Estado más chico a lo mejor no funciona. Lo que yo sí creo que hay que hacerlo más eficiente, pero fíjense ustedes que si hubiésemos tenido una ley de trabajo virtual, de trabajo, teletrabajo para el sector público, podríamos haber tenido mucho mejores servicios en este tiempo. Entonces, hay ciertas reformas al Estado chileno que hacer que también van a ser catapultadas por esta crisis, porque si todos los servidores públicos, todos los empleados públicos hubieran estado en servicio, la cantidad de respuestas oportunas habrían sido superiores, pero también fueron sometidos a el enclaustramiento y entonces eso ha producido dificultades. Hay atrasos, sin duda hay atrasos, hay servicios que no están funcionando en algunos casos y otros que han desmejorado claramente sus servicios. Pero todo esto van a ser lecciones como para incorporarla en la modernización necesaria del Estado de Chile. Profesor Torres, en la misma línea de la pregunta relacionada con su visión de futuro, en la universidad estudian 27.000 alumnos. ¿Qué mensaje le puede dar especialmente a aquellos de su ámbito de especialidad respecto a cómo mirar su futuro profesional? Bueno, buen dato ese, 27.000 estudiantes en aula, ¿no? Yo tenía entendido que eran 26.000, entonces qué bueno que haya tantos estudiantes y yo espero que sigan existiendo, porque en la medida en que tengamos ese número de estudiantes vamos a tener una masa crítica de salida también muy buena. Ahora, yo como soy optimista, creo que uno de los mejores recursos que uno puede adquirir en la vida es la educación, en todos los niveles y en todos los ámbitos, en todas las especialidades. Probablemente ahora algunas carreras que antes fueron de mucha demanda vayan a dejar de serlo, porque esto de la pandemia no es una cuestión de un cambio nomás, estas son mutaciones sociales de manera significativa que van a ocurrir, están ocurriendo en el mundo y en Chile también. Así es que yo diría que hay que estar muy alerta a qué es lo que se va a privilegiar para el desarrollo del país y de tal manera que la formación se oriente en esa dirección. Si nos quedamos con las carreras tradicionales, bueno, no podríamos desarrollar actividades nuevas de estos modelos económicos o de negocios que se van a ir formulando. Así que
Yo le auguro a todos los jóvenes universitarios hoy día un porvenir halagüeño, en el sentido no de salir a buscar trabajo, sino que de ofrecer servicios calificados. Y en eso el emprendimiento, como preguntaban hace un instante, es una de las vías muy, muy interesantes para posicionarse en estos mercados futuros del trabajo. Hay una pregunta específica, profesor. Dice, ¿la opción del crédito o retirar fondos de la AFP generará inflación? No, porque lo que el crédito, uno u otro, el crédito o el retiro de fondos de la AFP, lo que está garantizando es la liquidez para adquirir bienes básicos. Nadie está pensando en hacer acaparaciones de víveres, de vestuario, de bienes transables o bienes no transables. De tal manera que el tema inflacionario por ese lado no se ve afectado. ¿Es injusto que las personas paguen impuestos por sus ingresos y las empresas por la renta? No, es de toda justicia en los estados modernos. Esto viene desde, pero muy antiguo. Fíjense ustedes que hay hasta expresiones bíblicas acerca de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque el tema de los impuestos es lo que permite a la comunidad, a la sociedad, hacer uso de los bienes públicos, aquello que no puede producir el particular, aquello que no tiene acceso la empresa, lo puede hacer el Estado. Piensen nada más ustedes si no hubiéramos tenido Estado en este mismo momento, con toda la deficiencia que uno pudiera criticarle, ¿quién habría hecho los apoyos hoy día a la gran comunidad? O piénsenlo de manera normal, en periodo de normalidad. ¿Quién financiaría aquellas actividades en las que los particulares no pueden realizar? De tal manera que el tema de los impuestos es histórico, se ha mantenido en el tiempo y seguirá siendo así. Bueno, no hay más preguntas hasta ahora y también estamos en el tiempo. Queremos agradecer infinitamente al profesor Gabriel por esta charla de hoy. Gabriel, si tiene algunas palabras de despedida. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Ha sido un agrado compartir esto y espero que todos los asistentes con su familia estén protegidos de la pandemia. Hasta cualquier oportunidad. Muchas gracias. Gracias a todos. También los queremos dejar invitados para nuestro próximo webinar, ciclo de charlas, que será el 14 de julio, con Jorge Monsalves de Liderazgo Personal. Así que desde ya, muchas gracias a todos por su asistencia, por su atención a esta charla y nos vemos la próxima. Hasta luego, Gabriel. Hasta luego. Muchas gracias.